Que Dios les bendiga. Aquí estoy de nuevo para invitarles porque estamos a mediados del año con las conferencias de liderazgo enfocado. Como pueden ver, en mayo no hemos tenido liderazgo enfocado, pero volvemos en el mes de junio. Ahora sería el 29 de junio. Quiero extenderte la invitación para el lunes 29 de junio con liderazgo enfocado. El tema va a ser principios para tratar con los problemas. Uno de líder siempre va a enfrentarse a esas situaciones, a esos desafíos. Y el día 29 de junio te quiero invitar para que hagas acto de presencia y llegues y seas parte de la conferencia y de la enseñanza de liderazgo enfocado. A las 6:30 abren las puertas, a las 7 iniciamos. Te espero. Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones del liderazgo del Dr. Abel Ledesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. Y a decir por dónde empezar. Tengo una lección bastante interesante, pero primero quiero orar porque me tengo que encomendar a Dios para todo esto. Así que oremos. Padre, te damos muchas gracias por este día que me concedes estar aquí. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por lo que nos permites hacer en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque estamos viendo, Señor, cómo prepararnos y ser obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos y que usemos bien la palabra para cuidar de tu rebaño. Gracias por cada pastor que está aquí, Señor, por cada congregación, por las empresas que están aquí representadas también. Gracias porque quieren aprender estos principios que sin lugar a duda va a afectar la vida de ellos como la empresa que ellos administran. Ayúdanos y guárdanos, protégenos por Cristo Jesús. Amén. Este día en su mayoría me la pasé reflexionando, meditando. No sé si a usted le pasa que toma unos días y empieza a pensar en qué voy, a dónde voy, por qué voy, para cuándo voy, para qué quiero ir. O sea, muchas de esas preguntas. Y más por la lección que voy a tomar, porque me puse a pensar mucho en la lección de hoy y la lección que voy a dar el próximo domingo, próxima semana, mes, estamos en mayo, que también voy a hablar de personalidades diferentes, ¿verdad? Y yo llevo más de 50 años en el ministerio y me he puesto a reflexionar en mucha gente, en mi trayectoria, en mi experiencia, y esta lección no es la excepción. Hoy quiero hablarles o compartirles sobre el tema cómo liderar a las 7 personalidades más difíciles. Porque de que los hay. Y ahorita voy a contarles algunas historias. Cuando digo de las 7 personalidades más difíciles, es que con este tema me fue más difícil prepararlo. Tenía que tener cuidado y tenía que reflexionar y examinar también mi corazón. Y cuando estaba preparando y escribiendo sobre las personas y las personalidades más difíciles, en lugar de escribir 7, porque aquí puse 7, me fui hasta 70. Y todavía, ya cuando iba a 70 dije, no, como que, dije 7, me quedo en 7. Así que, amados, son 50 años navegando con la gente. Y me llamó la atención porque de esta frase que les voy a compartir, que va a salir ahorita y está en su bosquejo, sale esta lección que estoy dando, pero también sale la lección que voy a dar el próximo mes. El 90% del arte de vivir consistente es llevarse bien con personas que no puedes comprender. Fíjense lo que dice esta frase. El 90% del arte de vivir consistente, porque la vida y las relaciones son emociones. Muchas emociones cuando tratas con personas. Pero si quieres vivir de una manera consistente,
simplemente y llevarte bien con personas, entonces tienes que llegar a comprenderlos. Los tienes que... Ahora, la razón por las que estas personas son difíciles, ¿sabe por qué hay gente difícil en nuestra vida? Porque no las comprendemos. Entendemos nuestra postura, pero no la postura de ellos. Y la verdad es que no es un asunto de lo equivocado o lo correcto, más bien es un asunto de que muchas veces no llegamos a comprender la postura o el trasfondo de esa persona. Y hoy quiero compartir con ustedes sobre este principio. Este es un principio que yo llamo el principio de la conexión. Cómo crear una conexión con la gente y cómo poder ganarles el corazón para que ellos, porque todos aquí somos diferentes. Ya se dio cuenta que todos aquí somos diferentes y todos de aquí somos difíciles en cierta manera, somos difíciles. Y yo me fijé que todos ahorita somos diferentes porque me miré como si algunos servían su plato. Okay. Dije, son diferentes. Uno dijo, yo como poquito, sí, pero fue 5 veces. Okay. No que estaba contando, pero ellos pensaban que iban a Jericó 7 veces. Okay. Pero todos somos diferentes y tenemos que aprender a hacer una conexión. Usualmente, pero no siempre, cuando se tiene un tiempo difícil con personas difíciles, no son difíciles porque son difíciles, sino que son difíciles porque en la mayoría de los casos no las comprendemos. La gente no es difícil, los tiempos difíciles con la gente difícil no son difíciles por la gente difícil simplemente porque no llegamos a comprenderlos. Ahora hay gente que te va a ver de lejos y va a bendecir tu vida y se va a ir, ¿verdad? Pero hay gente que ahí van a estar, que en nuestro rancho le llamaríamos, son hijos de la mala vida, quieren estar contigo. A pesar de que no te aman, ahí están. A pesar de que tú les dices, mira, hay más iglesias para ti si quieres. No, pero Dios me mandó para que fuera su aguijón. Okay. ¿Y qué haces con eso? Okay. Entonces tenemos que entender a cómo vivir con ellos, comprenderlos, trabajar con ellos. Ahora, es interesante todo esto lo que les estoy diciendo. A muchas de las personas que no puedo, y voy a hablar aquí un poquito ya a nivel personal, a muchas de las personas que no pude hacer conexión bien con ellas, no fue porque eran difíciles en ese tiempo, porque sí me tocaron al principio de mi ministerio gente difícil, pero no era tanto eso, porque ya a la edad que tengo y el tiempo que tengo me he puesto a reflexionar sobre esto, sino más bien fue porque no sabía cómo tratar con ellos. Todos en esta vida entramos novatos en algo, ¿no es cierto? Sin saber cómo tratar con ellos. A muchas de esas personas fallé en guiarlas, no porque eran personas que no podían ser guiadas, sino más bien porque no sabía en cómo guiarlas de una manera correcta. Yo entré al ministerio tiempo completo a los 20, 21 años, amados. Tengo 65 años. Así que yo tuve gente en mi congregación que podían ser mis abuelos. Y por más que yo intentaba, pues yo le enseñaba, inclusive yo batallaba mucho en ciertos conceptos de la iglesia, porque la gente me miraba hacia, como un huerco mocoso, un huerco, dije, ¿este qué? ¿Este qué? Y yo le decía al Señor, ¿qué hago? O sea, no tengo credibilidad. Y con el único versículo que yo me amparaba era este, que ninguno tenga en poco tu juventud. Pero ahí no terminaba, sino ese ejemplo. La manera de ganármelo era a través del ejemplo. A través de cómo iba a vivir mi vida, de mis convicciones. Y fui aprendiendo. Por eso cuando empecé esta iglesia en este julio, son 27 años, les dije al grupo, porque pastoreé por 17 años Amistad Cristiana, y les dije, les prometo que aprendí de 17 años de errores. Y que no los voy a volver a repetir porque aprendo rápido. Pero también quiero prometerles algo, así les dijo el grupo, voy a estrenar nuevos errores, porque voy a ir por nuevos caminos. Así que lo que hice en los primeros 17 años ya está bien aprendido, pero quiero decirles que voy a seguir estrenando, porque va a haber caminos que nunca he caminado y que tengo que llegar hasta allá. Así que esta lección me ha ayudado a mí en lo personal. Ahora,
Porque esta es una lección y lo que yo enseño aquí los lunes, cada mes, es liderazgo. Quiero decirles lo siguiente, ahí tienen la frase y esa ha sido mi vida desde que empecé a aprender liderazgo. El liderazgo es influencia. El liderazgo es influencia. El liderazgo es influencia, siempre lo ha sido y siempre lo será. Así que aunque tú me reclames, es que yo soy apóstol, sí, pero si no tienes influencia, nomás tienes el puro título. Si eres un predicador, si eres un pastor y nomás vives de tus glorias de ayer, de nada te va a servir. La influencia se gana a través del testimonio y de la consistencia que tienes. Porque es muy fácil predicarle a alguien y decirle a alguien lo que tenga que hacer y no demostrarlo. Tienes que influenciar a través de la conducta tuya. Ahora, yo voy a darles los 5 pasos de la influencia de la que estoy hablando. Por ejemplo, los líderes influyen en los demás al conocer 5 cosas. Número 1, su personalidad. ¿Quiénes son? Tenemos que aprender a conocer el rebaño, a la gente, a los líderes, al equipo. Segundo, al conocer su temperamento, cuál es su estilo, porque todos son diferentes. Y de eso voy a hablar más tarde. Los líderes influyen en los demás al conocer su corazón, qué es lo que les gusta o lo que más les gusta. Y eso es algo que tenemos que entender, cómo llegar al corazón de ellos, conociéndolo. Pero también los líderes influyen en los demás al conocer, número 4, su relación, que haya un vínculo. ¿Qué los une? ¿Qué tienen en común? Y los líderes influyen en los demás al conocer su sueño, su visión, su anhelo. ¿Qué quieren? ¿En dónde te ves de aquí en 5 años? Les acabo de compartir la clave o la llave que literalmente abrirá las puertas de una personalidad difícil. Si nos esmeramos como líderes, ya sea como jefes de una empresa o como pastor o simplemente como líder de un ministerio, pero si nos esmeramos, si pueden regresar más de la primera y segunda, quiero ver primero esas 3, esa primera, la personalidad y el temperamento, síganle. Ahora vayan al 3. Y luego el corazón, y luego el número 4, relación, y luego el sueño. Si podemos entender y poder comprender a la gente que está cerca de nosotros, vamos a llegar muy lejos. Si yo ayudo a mi gente a lograr sus sueños, mi vida va a cambiar. Pero si nomás los quiero para que me ayuden a lograr mis sueños, no voy a llegar muy lejos. Tengo que saber dónde están parados. Ahora, para liderar a personas difíciles con éxito, hay 2 cosas que tenemos que hacer. Número 1, conocerlos. Si en verdad queremos liderar con éxito, llevarlos de gloria en gloria, de poder en poder y ver que ganen en cada cosa que están haciendo, entonces yo debo conocerlos. Y para poder conocer mejor a una persona, debemos de nosotros aplicar los 5 pasos de influencia que les acabo de dar, que les acabo de compartir, que vienen siendo personalidad, temperamento, corazón, relación y sueño. ¿Cómo podemos aplicar esto que conocemos en ellos? Inclusive aquí hay otra frase que les dejo en este punto. Cuando no podemos evaluar eficazmente las situaciones y a las personas, perderemos continuamente. Si no aprendemos a evaluar efectivamente las situaciones que vivimos, pero también a las personas que tenemos, continuamente vamos a perder en la vida. Y tenemos que conocer al rebaño que estamos sirviendo. No solo tenemos que conocerlos, tenemos que desarrollar un plan con ellos. Número 2, desarrollar un plan. ¿Por qué cree que hace 13 años empecé con liderazgo enfocado? Porque yo necesitaba darle sustancia. Lo hacía esporádicamente en mi iglesia y lo hacía mucho. Ahorita estoy trabajando con la iglesia wesleyana con 15 pastores que una vez al mes me reúno con ellos. Y amados, y voy a estar con ellos en el mes de mayo en Chicago. Van a juntarse todos y les voy a dar todo un concepto de mayordomía a todos a los 15 pastores, amados, y cada mes me junto con ellos para hablar sobre la iglesia y el liderazgo de la iglesia. Pero tengo que desarrollar un plan con ellos para poder ayudarlos y llevarlos a otro nivel. Y el plan debe incluir, amados, 5 cosas. Número 1, el plan es dirigirse de acuerdo a su sueño.
Fíjense lo que voy a decir ahorita, voy a explicar, primero les voy a dar los puntos, pero el plan debe ser que esté dirigido de acuerdo al sueño de ellos. Número uno, entrenar, en el plan tiene que entrenarse de acuerdo a su debilidad. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que mejorar en ello? Porque recuerden lo que les he dicho en el pasado, simplemente, hermanos, la gente, amados, que llega a trabajar contigo es un diamante en bruto. Tu trabajo es quitarle lo bruto. ¿Okay? No es cierto. Afilarlos, que brillen, ayudarlos a pasar por el fuego. Si los dejas en bruto, te van a engendrar más brutitos. Y tú no necesitas muchos brutitos, ya te sobran. El hierro, con el hierro, se afila. Y esto se hace a través de la capacitación, las debilidades. Pero el plan también es que debemos mentorear de acuerdo a nuestro potencial. A mí me invitan a hacer otras cosas, casi yo no acepto, hermano. Cuando me han invitado a congresos de jóvenes, y lo hago de vez en cuando por tener la experiencia. Me tocó estar en Chihuahua con 10,000 jóvenes, pero me volvieron a invitar y dije, ya no, o sea, ya hay mejores oradores para jóvenes. Ahora, si me juntas a 10,000 líderes o a 1,000 líderes, ahí voy a estar. Pero tengo que saber en dónde están mis fuerzas para poder yo ayudarlos correctamente. Y tengo que saber mentorear conforme al potencial de ellos, dónde están parados. Y luego también delegue de acuerdo a sus fuerzas. No delegue por delegar, sino tiene que saber cuáles son las fuerzas. Porque a veces le damos a la gente cosas que hacer que no saben hacerlo. Y no los entrenamos y no los equipamos, no les damos las herramientas. Y el plan también debe de ser relacionarse de acuerdo a su personalidad. Hay gente que, amados, tiene una personalidad que ni el mismo diablo se quiere juntar con ellos. Entonces hay que saber cómo cuidar ese detalle. Hay gente que son urgier, que no deberían de ser urgier porque van a estropear a la gente. Son malos, aunque sean buenos, se ven malos. Entonces póngalos detrás del telón, donde no los vea nadie, ¿sí? Pero sirven en su fuerza, en su personalidad. Pero hay gente que sí debería de estar donde el lugar que a ellos les corresponde. Ahora, déjenme decirles esto. En este plan, es un plan increíble a seguir. ¿Por qué? Porque aquí les voy a dar algo que creo que es muy importante. La pregunta es esta: ¿cuál es el hilo común de las afirmaciones anteriores? ¿Cuáles afirmaciones? De las 5 cosas del plan. ¿Cuál es el? ¿Sabes qué es la respuesta? Ahí le va. La palabra su. Se fija en cada una de esas 5, dije su sueño, su debilidad, su potencial, su fuerza, su personalidad. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Es la palabra su. Si puede notar que todo lo que uno hace no está basado en mí, porque a veces nosotros los líderes, mi visión, mi sueño, mi. No. Hay que empezar a cambiar el personaje o la palabra, el lenguaje, y es su. ¿Sabes lo que hace palpitar el corazón de tu gente? Por lo cual están ellos anhelando. Así que, amados, tenemos que entender de cómo hacer esa conexión del hilo y cambiar de mi visión, porque Dios te dio una visión, pero ¿cómo puedes tú mezclar la visión de ellos con la tuya? Esa es la tarea, porque el hecho de que tú y yo tengamos una visión no quiere decir que la de ellos se va a desaparecer, pero sí puede conectarse correctamente a la tuya. A esto le llamo lo que es lo siguiente: el eslabón perdido en el liderazgo es conectar. Una de las cosas que tú y yo como líderes tenemos que aprender es hacer la conexión correcta de los líderes. Por eso a veces no los comprendemos, por eso a veces no los entendemos, por eso a veces no congeniamos. Y aún así te voy a decir, amado mío, pastor mío y hermano de la caridad, déjame decirte lo siguiente: aún haciendo la conexión, a veces batallamos. Cristo fue un hombre de conexión. Cristo conectó con sus discípulos y aún así batalló con ellos, porque a ellos también les faltaba conectarse con Jesús. O sea que de labio decían muchas cosas, que yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Y cuando vinieron a arrestarlo, ¿cuál fue la canción que cantaron? Córrele, pollito, que te alcanza el gallo. ¿Por qué?
porque dije, no, mira, aquí se rompió una taza, cada quien para su casa. Aun cuando uno hace una conexión, amados, aún vas a batallar. Pero si logras hacerlo, las probabilidades son mucho mejores. Ahora, debemos comprender este principio de conexión. Esta palabra es clave, puesto que en la mayoría de las veces cuando dirigimos lo hacemos de acuerdo con nuestro sueño, con nuestra agenda o con nuestro plan. Y para poder dirigir a la gente con éxito es descubrir de cuáles son sus planes y hacer conexión con lo que ellos son, cómo piensan, cómo se sienten, cómo lo quieren hacer o qué es lo que los motiva. Y cuando hacemos conexión con la agenda de ellos, se les va a poder dirigir a ellos a cualquier lugar. Cuando logramos nosotros hacer conexión con ellos y ellos con nosotros, porque estamos pensando en ellos, créanlo, a donde usted los dirija, para allá van a ir. El problema es que cuando no pensamos en lo que ellos están sintiendo, cómo están pensando y no nos ponemos en su lugar, es cuando batallamos. Cuando tú no te das tiempo para atenderlos. Últimamente he tenido mucho trabajo en la consejería, más de la que yo quisiera. Pero me tengo que hacer el tiempo, aún durante el día, en las noches. ¿Por qué? Porque yo necesito estar ahí para ellos, porque ellos están aquí para la iglesia. De otra manera, si yo no los voy a atender correctamente, yo estoy cortando esa conexión hacia ellos. Y tengo que cuidar ese detalle con ellos. Son gente, algunos difíciles, créanlo que sí lo es, porque por más que le dices algo, no te hace caso. Y quieres agarrarlo en el nombre del Señor a cachetadas. Pero además le digo, Señor, dame paciencia. Ayúdame, quiero rescatarlos. Hay gente que no me contesta las llamadas, los he buscado. Me dicen que cambiaron los teléfonos, yo no lo tengo, así que yo sigo llamando el teléfono que tengo. Y lo bueno que eran los más consagrados que yo tenía aquí. Imagínense si hubieran sido los carnales. ¿Cómo liderar a cualquier persona en cualquier lugar? Hay 4 maneras. La palabra es considere. ¿Quién es la persona y qué necesita? Si quieres guiarlos, dirigirlos a cualquier persona en cualquier lugar, tienes que empezar a comprender o considerarlo. Segundo, comunique. ¿Cómo vas a satisfacer su necesidad? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Por qué estás pasando el día de hoy? Una llamada, un texto. Por cierto, si alguien le llama pidiendo ayuda, aunque usted no lo puede atender, contéstele, dígale, mira, ahorita estoy ocupado, dame chance. Pero contéstele. ¿Estamos bien? Por lo menos está demostrando que hay un interés en ellos. Yo trato de, si no lo hago un día antes porque lo recibí, porque a veces pago mi teléfono porque lo que quiero es descansar, porque de nada le sirvo a la iglesia enfermo o todo desvelado, pero una vez que agarre el texto los contesto, o si no los agarro, vengan para acá, quiero hablar con ustedes. Yo me doy el domingo a hacer ministerio, no sé usted, a mí es mi día favorito de hacer ministerio porque ahí los tengo a todos. Algunos saben que los voy a llamar y salen por estas puertas. Entonces, un día voy a correrle aquí, correrle allá, para que no se me vayan. Pero más los veo, come over here, porque también sé poquito inglés. Yeah. ¿Por qué? Porque mi trabajo es hacer conexión con ellos. Así que considere, comunicar, conecte, suple esa necesidad antes de pedir ayuda, porque lo único que sabemos hacer es pedir ayuda, pero nunca le suplimos las necesidades. Si quiere conectar con ellos, primero aprenda a suplir necesidades antes de pedir ayuda. Antes de pedir ayuda. Pero a veces queremos pedir ayuda sin tomarlos en cuenta en qué es lo que están haciendo o qué están viviendo. Y compromiso. Ese compromiso debe ser de ustedes a ellos y de ellos a ustedes. Así de sencillo. Así como uno quiere que ellos se comprometan, tú y yo tenemos que estar comprometidos con ellos. Yo le digo a la gente, déjense pastorear.
Yo soy pastor de una iglesia y me gusta pastorear el rebaño. Y lo único que les digo, déjense pastorear, déjenme pastorearlos. Y si no quieren, entonces ya les recomiendo una lista de pastores que considero que deben sufrir un poquito y se los mando para allá. ¿No le ha llegado a alguien, hermano? Veas, no. Okay. Ahora, en lo que voy a hacer al siguiente, voy a darles algunos 3 errores que yo cometí en mis primeros años de liderazgo. No le digo que esta lección ha sido más reflexión para mí. Son 3 errores. Usted dice, ¿más 3? Sí, hasta yo me quedé alarmado, 3. Yo pensé que eran menos. El primer error que yo hice es que yo pensaba, número 1, que iba a liderar a todos, que iba a ser pastor para todos. Aquí falta de conocer a la gente. Entré al ministerio sin conocer debidamente a la gente. Y eso nos pasa a todos. Tú entras a un trabajo, entras a una empresa o entras a un ministerio y tu tarea en primer lugar es conocer a todos. No pienses ni asumas que todos te van a seguir, nomás porque eres el líder. Entonces fue mi error y lo he aprendido. Todavía hay gente que todavía viene en la iglesia y dice, no, me voy a otra, está bien. ¿Me gusta? No, no me gusta. Pero es parte de la vida. En gusto se rompen. ¿Usted conoce ese versículo? Así que mis primeros años yo asumí y pensaba que iba a liderar a todos, que iba a ser pastor para todos. Pero no todos querían que yo fuera su pastor. Porque no conocía a la gente. Número 2, pensaba que podía liderar a todos. O sea, aquí ya se trataba de habilidades, falta de conocer mis habilidades cuando estaba empezando. Así que yo tenía que ir aprendiendo para ahí poder transmitir mis habilidades con ellos. Y lo último, yo pensaba que debería de liderar a todos. No solo que iba o podía, sino que debería. Esto era falta de conocer sobre liderazgo. Y por eso yo fui criado en el pastoreado. Mi papá fue pastor por muchos años y lo entiendo. Pero, amados, yo venía con esa escuela. Y cuando yo empecé a ser líder, amados, entendí muchas cosas que yo tenía que hacer diferentes. Y es que yo quería permanecer dentro de la iglesia y aguantar vara. Entonces, amados, el hecho de ir creciendo fue, amados, todo parte del éxito de lo que hemos tenido el día de hoy. Ahora, hay 4 tipos de personalidades. No voy a pasar por eso, más se los dejé ahí porque quiero que usted lo estudie. No sé, yo sé que en el bosquejo vienen muchas cosas. Voy a tocar lo que ahorita les voy a dar sin tocarlo todo en el próximo mes. Pero esta frase me llamó la atención, de ahí salió, además de irme a las personalidades. Si tratas a todas las personas de la misma manera, tendrás éxito solo el 25% de las veces. ¿Por qué? Porque las personas tienen 4 personalidades diferentes. En su libro, Ron Nichols nos enseña esto. Inclusive, el libro que voy a usar el próximo mes es de Florence Latar, Enriquezca su personalidad. Ese libro yo lo leí hace 30 años, 40 años atrás, y a cambio inclusive la conocía a esa persona que venía a Skyline. Y el libro no estaba en español, ya estaba en español. Se llama Enriquezca, agárrelo para Amazon, y le llega mañana si quiere. Personality Plus se llama en inglés, ¿ok? Personality Plus. Es un libro increíble. Ahora, yo sé que hay mucho más ahorita, pero yo le estoy recomendando lo que a mí. A usted diga, no, yo tengo uno mejor, qué bueno, espero que te funcione. A mí me funcionó el que yo te estoy recomendando. Ahora, Ron Nichols, amado, y ahí dice, mire, por ejemplo, usted sabe los 4 temperamentos que hay. El analítico es el melancólico. Usted conoce gente melancólica, hay las cosas que ven. El expresivo, el sanguíneo, que siempre para la vida es un carnaval para él. ¿Okay? Y no es Celia Cruz, ¿ok? El amable es flemático, o sea, él es el concepto de tortuga. Ahí va. Vamos a gozarnos en el Señor hoy. Aleluya, gloria a Dios. Pero todavía no sale de su casa. Son los que llegan tarde al servicio cada rato. ¿Okay? Y también está el conductor, el colérico, que ya llega. Apúrele, pastor, vámonos, hay que pensarle, dele.
Ahora, esos son los 4 temperamentos. Voy a tocar eso en las personalidades diferentes que voy a tocar la próximo mes. Pero aquí también te doy 4. No voy a pasar. Se las quise dejar para que usted lo estudie. Yo le estoy dando material. Si quiere, haga avioncitos con eso, ¿no? Okay. Esto. Okay. Pero yo le quiero dar materia, porque a ver, ¿cómo me hubiera gustado cuando yo estaba desarrollando mi ministerio que alguien pensara así? A ver, no había ni libros en español. Tienes que esperar 4 o 5 años para que lo tradujeran. Ahora no, simultáneamente ya. Gracias a la inteligencia inteligente artificial, ¿no? Que ahora hasta en chino si lo quiere. Pero ¿para qué lo quiere en chino si usted no habla? Así que, pero simplemente quiero decirles, yo les doy materiales. Pero mira, ahora les voy a dar de cómo manejar cada tipo de personalidad. Y ahí les digo cómo se maneja al analítico. Inclusive cómo maneja usted también al sanguíneo, amado, cómo lo puede manejar. Todas son cositas que yo le estoy dando ideas de cómo. Un día voy a desarrollar la lección sobre eso. A los flemáticos, al colérico, ahí le doy ideas de cómo funcionan y cómo se administran ellos. Pero quiero entrar rápidamente a las diferentes personalidades difíciles. Número 1, son 7 de ellas. Lo que yo llamo la personalidad de temor. Hay gente que tiene una personalidad de miedo, de temor. Y no es timidez, es literalmente miedo, temerosa. Voy a hablar de esto porque yo los tengo en mi iglesia como tú lo tienes en tu casa, como los tienes en tu empresa. Estas personas tienen una falta de confianza que hace que no hagan nada. Por el temor que tienen, nunca se mueven. Nunca se atreven. Inclusive, si usted le dice, ya me voy, sí, y él es el último, y él se va y no cierra la puerta, sí, pero nadie me dijo, y como tuve miedo, no sé ni qué hacer. Y deja la puerta abierta, sí, pero, aló, si te vas a ir, cierra la puerta, por lo menos la hubiera cerrado, ya que no le pongas llave, pero ciérrala. Y como tiene miedo que le llamen la atención para ciertas cosas, nunca hace nada. Y son cositas que tenemos que lidiar con estas personas. Inclusive me llama la atención porque el comportamiento de estas personas es que tienen un entusiasmo muy bajo. Son motivadas a través del apoyo, o sea, tienes que estar tú con ellos, tienes que corretearlos, tienes que agarrarlos de la mano, tienes que, amados, a andar con un chicote en el nombre del Señor para simplemente ayudarlos, porque por sí solos no lo van a hacer. ¿Pero que no viste? Sí, lo vi, pero ¿a mí qué? ¿Tiene gente así? No volteé a verlo. ¿Verdad que sí hay gente? ¿Los trajo este día? ¿Verdad que sí los trajo? Okay. Andan con un temor increíble. Ahora, la fuerza de estas personas es que estas personas son trabajadoras y son estables. Hacen poco, pero son trabajadoras, ahí van. Y son estables, puedes contar. Sí te llegan ahí y el trabajo que tú harías en 1 hora ellos los hacen en 8. O sea, son buenos para trabajar para el gobierno. Pero el problema que tienen es que son personas que tienen una producción muy baja. No te rinden mucho por el temor. Ahora, lo que voy a hacer en cada una de estas 7 sesiones, les voy a estar dándoles 2 categorías. Por ejemplo, saber cómo escucharlos y saber cómo dirigirlos. Puesto que tenemos que escucharlos antes de dirigirlos, y muchos de nosotros queremos dirigirlos sin escucharlos. Hay que aprender a escucharlos. ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Me han tocado entrevistar a unas personas, algunos en esta semana, en estas últimas semanas, y tengo que escucharlos para ver hacia dónde apunta. Hacia dónde apunta la chancla de Dios, okay, para ver dónde los puedo acomodar. Ahora, ahí le va. En cada sección voy a tener esto. Por ejemplo, cómo escucharlos. Cada sección de las 7, la primera casi va a ser la misma. En privado, júntese con ellos para hablar de sus temores. En privado. El problema de muchos de nosotros es que cuando vemos algo en alguien que nos molesta, lo hacemos públicamente. Todas las cosas con ciertas personas o con todo tu equipo tiene que ser en privado. Hay cosas que puedes hacer a nivel general, pero cuando tratas de enderezar una debilidad en alguien, tienes que hablarle en privado. Date ese tiempo para hacerlo en privado. No le digas a Mangano para que entienda Sutano.
No, vete mejor con sutano sin involucrar a mangano. Y lo tienes que hacer de una manera así. Ahora, ya después de ahí, sigue todo el consejo de cómo escucharlo. Por ejemplo, identifique sus temores y las razones de ello. Porque tú puedes decir, tú tienes temor en esto y esto, no te animas, o te da miedo, te desmayas, te da el telele, lo que sea, ¿verdad? Entonces, a ver, platícame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida? Porque hay gente que decidió simplemente no hacer nada porque nunca le han dado una experiencia grata lo que han hecho y viven con un temor que han fracasado siempre. Entonces tú tienes que identificar eso con ellos. Tercero, evalúe el deseo de ellos para superar sus temores. Usted tiene que evaluar y saber si en verdad ellos quieren salir de eso, porque muchas veces no quieren salir. Están en una zona de comodidad, se protegen de esa manera. Ahora, déjenme decirles algo que es muy importante aquí. Si usted batalla para sacarlos y no quieren salir, no los va a sacar hasta que ellos quieran. Pero tampoco usted tiene que llevárselos a otro nivel. Déjelos ahí. Ahí los va a tener que dejar. O sea, esas personas se van a conformar. Por más que usted quiera ayudarles, no los va a ayudar. Ellos tienen que querer ser ayudados. Y número 4, si su deseo está bien, si el deseo de ellos está bien o quieren mejorar, entonces desarrolle un plan con ellos. Haga un plan de mejoramiento con ellos. La gente con temor, con una personalidad de temor, siempre va a ver todas las cosas negativas. En lugar de tener fe, tiene dudas. En lugar de ver el vaso medio lleno, lo va a ver medio vacío. Por el temor que tiene. Tiene miedo de experimentar cosas nuevas. Por eso las iglesias a veces se quedan iguales, porque hay mucha gente con temor. ¿Qué va a pasar si nos vamos de aquí, compramos otro lugar? Aquí estamos a gusto, pagamos renta y no tenemos... O sea, no vas a salir. ¿Sabía usted que Israel no entró 40 años antes a la tierra prometida por temor? Hasta que no lograron la prueba del temor, entraron. La misma tierra, los mismos gigantes, simplemente Dios tenía que trabajar con ellos. El temor. Enfoca su liderazgo. Regálanos un like y suscríbete y comparte al Liderazgo Enfocado Podcast. De igual manera, te animamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Que Dios te bendiga. Dios me ha dado la habilidad de poder llegar a ser entrenador de líderes. Y para esto quiero poner herramientas en tus manos, ya sea si eres pastor, líder o cualquier persona que está anhelando servir a su Dios. En este libro que quiero hacerte una presentación es el equipo de liderazgo enfocado. Este libro en sí es un manual. Tú como líder, tú como pastor deberías de leerlo. Pero también juntamente con este libro estoy presentando el manual de trabajo, donde tú como líder principal o el encargado de un equipo puedes tomar a tu gente y llevarlos a través de la lectura del libro y luego la aplicación. Simplemente son herramientas que quiero poner en tus manos para que tú y yo podamos mejorar en el crecimiento del reino. Al crecer yo, crecerá el ministerio que Dios me ha confiado. Así que toma este libro, aplícalo a tu vida y juntos hagamos crecer el reino. Que Dios te bendiga.